Hola chicos, aquí Creepy Anime Oficial con otro video para el canal, espero que lo disfruten. Por favor no olviden dejar un comentario para yo saber qué piensan del contenido que estoy trayendo al canal y también un me gusta, ya que eso también motiva a seguir subiendo más vídeos al canal y con más frecuencia. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el capítulo. Capítulo 8. Cuando el nuevo día comenzó en serio, Rani terminó desarrollando algo de mal humor. A pesar de haber creado tantas de esas gemas de destellos para obtener ganancias, por no hablar de las reacciones del grupo del héroe ante una demostración de una de esas gemas, cuando se la reveló esta mañana, Rani encontró que cualquier sensación de éxito era completamente mitigado por algo que asalta sus sentidos. Algo muy asqueroso, mal. Y, lamentablemente, tenía la sospecha de por qué ese sentimiento la invadía. Las otras fuerzas que se opusieron a la gran luna oscura, estaban aquí en este mundo. Bueno, tal vez decirlo así estaría un poco fuera de lugar. En cambio, sería más exacto decir que estaban tratando de abrirse camino en este mundo tal como lo habían hecho, o al menos habían intentado hacer en su mundo natal. Honestamente, la sensación de que algo andaba mal ayer había sido la primera pista ahora que pensaba en esto en retrospectiva, pero no fue hasta ahora, cuando detectó una segunda presencia, que la princesa lunar se dio cuenta de esto. Rani no se sorprendió por el hecho de que algo así sucediera. Si bien dudaba de cuánta inteligencia y libre albedrío poseían estas entidades divinas, si es que se les podía llamar así, sabía que lo similar se acercaba a lo similar. Sin duda, fue su presencia la que les había servido como un faro y, por lo tanto, la razón por la que ahora intentaban ejercer su influencia sobre este mundo. Afortunadamente, cualesquiera que sean las defensas, naturales o no, que poseía este mundo contra las influencias externas, las mantenían a raya en su mayor parte, pero ahora que uno o dos han logrado afianzarse en el mundo, es muy posible que no pase mucho tiempo hasta que las defensas se debiliten aún más. Si eso sucede, los otros dioses impondrán sus voluntades sobre las tierras y se producirá el caos. Como si no hubiera ya una cierta medida de caos que ahora abunda gracias a los dos que ya habían entrado a este mundo. Por desgracia, aunque ahora sabía que estaban presentes ahí fuera, sus sentidos todavía estaban demasiado embotados para poder evaluar con certeza qué dioses habían sido capaces de lograr esta hazaña. Solo podía rezar para que no fuera la llama del frenesí o la podredumbre escarlata. Estaba segura de que no era lo último, dado que el dios había sido sellado hacía mucho tiempo bajo el área ahora conocida como el lago de la podredumbre, pero los dioses eran seres casi incomprensibles, capaces de trabajar de maneras que incluso personas como ella podrían hacerlo. Difícilmente comprenderlo en su totalidad. Sin embargo, incluso si no fueran esos dos, no era como si los otros dioses, como el dios caído de los gigantes, o incluso la propia voluntad mayor, fueran menos peligrosos a su manera. Sinceramente, no le sorprendería en absoluto que este último estuviera intentando entrar en este mundo. Su pequeña forma de vengarse de ella y su querido consorte por poner fin a su orden dorada en las tierras intermedias. Rani, ¿estás bien ahí?, preguntó de repente Ero. Rani fue sacada de sus pensamientos por el tono inusualmente tranquilo de la joven, pero hizo bien en ocultar cualquier sorpresa de su parte. Estoy bien, respondió Rani. Simplemente estoy un poco cansado por haber elaborado mis artículos anoche. No pienses en eso, querida niña. Está bien. Simplemente no te esfuerces con tanto caminar. Rani se permitió una leve risa. En todo caso, nuestro viaje debería ayudarme a despertar de mi pequeño hechizo, supongo que podrías llamarlo. Ero simplemente la miró fijamente por 1 o 2 segundos más, mostrando un cierto nivel de duda antes de encogerse de hombros y apartar la mirada de ella. La princesa lunar suspiró para sus adentros. Después de haber mostrado sus pequeñas joyas a la fiesta, habían preparado un desayuno bastante ligero antes de comenzar su caminata del día, dirigiéndose a la siguiente ciudad en el mapa. Allí, el objetivo de Rani era ver si era posible vender algunas de sus creaciones de piedras brillantes y obtener grandes ganancias. Hasta ayer, ese objetivo había sido bastante nominal, beneficioso de lograr pero no exactamente necesario. Sin embargo, ahora que era consciente, aunque solo vagamente, de que los dioses de su mundo habían comenzado a violar Rani ahora sentía que un objetivo tan mundano era de gran importancia. Cualquier cosa que pudiera ayudarla a reunirse con su consorte y comenzar a encontrar un camino de regreso a las tierras intermedias era ahora de suma preocupación. Los conflictos librados entre los dioses, tanto grandes como pequeños, directos e indirectos, habían dejado las tierras intermedias en un lugar destrozado, rebosante de dolor y lucha.
No se puede permitir que algo remotamente similar suceda aquí en este mundo. Y con eso en mente, la mirada de Rani pasó del héroe al santo de la espada y al sabio, los dos primeros charlando ligeramente sobre direcciones, mientras Sage estaba absorta en analizar una de las gemas de piedra brillante que Rani le había dado antes, prácticamente agujereándola incluso mientras caminaba. Rani dejó escapar otro suspiro interno. En el muy poco tiempo que ha estado con este trío, se ha encariñado bastante con ellos. Era la primera vez en mucho tiempo que podía moverse así, después de haber tenido que permanecer arraigada dentro de su torre durante años, mientras Blaide y Gia hacían gran parte del trabajo pesado por ella hasta que llegaron los Tarnised. Ella extrañaría mucho esto. Sí, pensó, probablemente no pasará mucho tiempo hasta que llegue el momento de separarse. No sabía cuál era el destino final del trío, pero por lo poco que habían hablado con ella, parecía que en algún momento, el camino se desviaría de la dirección en la que podía sentir a su consorte. Todavía estaba bastante lejos, sería ideal separarse del grupo y trazar su propio rumbo lo antes posible para evitar tener que perder tiempo retrocediendo o todo eso. En cuyo caso, una vez que hayan llegado a la siguiente ciudad y, con suerte, ella haya hecho una venta, sería mejor seguir su propio camino. ¿Debería sacar a relucir ese punto ahora? ¿Prepararlos para su inevitable separación? ¿O debería esperar hasta más tarde para informar al trío de mujeres sobre sus intenciones? Por primera vez en mucho tiempo, Rani se sintió realmente perpleja, sus pensamientos y sentimientos confusos no solo por la presencia de los dioses, sino también por sus propias experiencias del pasado que ahora realmente la acechaban. Algo por lo que antes no habría tenido ningún problema en pasar ahora le parecía muy difícil. Pero a veces, lo difícil siempre debe hacerse por un bien mayor. Una verdadera lástima. Extrañaría a estos tres. Decidiendo por ahora simplemente guardar sus pensamientos para sí misma por el momento, Rani comenzó a planear lentamente sus próximas acciones. Llegar a la ciudad, vender piedra brillante, idear alguna excusa que le permitiera separarse del grupo de héroes, y luego partir hacia la dirección de su consorte. Una lista muy general de pasos a seguir, pero una vez que ve lo que la próxima ciudad puede ofrecerle, puede improvisar. Mientras tanto, sin embargo, solo podía rezar para que las fuerzas en general tardaran un poco más en establecerse en este mundo, y que nadie hizo ninguna tontería para intentar llamar su atención. Antes de que Ilusión se diera cuenta, algo estaba terriblemente mal en el mundo de los cuatro arrinconados. En un momento, ella prácticamente había estado mirando hacia otro lado, con el objetivo de mantener a los demás lo más lejos posible de estas dos anomalías. Afortunadamente, ninguno se había molestado siquiera en mirar hacia allí, demasiado embelesados en esto o aquello como para prestar mucha atención al mundo en un futuro próximo. Probablemente pensando en sus propias campañas o lo que sea. Pero mientras ella miraba hacia otro lado, aparecieron varias cosas. Peor que eso, dos de estas cosas de alguna manera habían podido abrir lo que eran agujeros en el mundo. Dichos agujeros eran absolutamente minúsculos, más pequeños que incluso los pinchazos más pequeños en el mejor de los casos y, sin embargo, de alguna manera esos agujeros habían sido más que suficientes para que dos de estas cosas comenzaran a abrirse camino hacia el mundo de los cuatro arrinconados. ¿Y qué repugnantes eran estas cosas? Eran tan horribles, retorcidos, deformados y simplemente equivocados. Sus formas eran completamente indiscernibles para los ojos de Cierva de Ilusión y cuanto más intentaba distinguir alguna característica particular de estas cosas, más sentía como si estuviera sufriendo en lo más profundo de su ser. No se puede permitir que estas cosas existan. Ella no sabía nada sobre cómo estaban tratando de entrar al mundo de abajo ni cuáles eran sus intenciones o incluso cómo lograron llegar aquí en primer lugar sin que ella ni nadie más se diera cuenta, pero la chica normalmente aireada no podía. Aguanta esto un segundo más. Tenía que hacer algo y rápido algo horrible sucedería, ella simplemente lo sabía. Por desgracia, Ilusión ya se estaba encontrando con un problema. ¿Cómo librar a este reino de estas cosas terribles? Aunque ella y los demás eran los dioses del mundo de los cuatro rincones, la forma en que podían influir en las cosas era, en última instancia, limitada. No podían simplemente pensar en algo y hacerlo así. No podían mirar algo repugnante y desterrarlo con un simple gesto. Sí, podían crear nuevas campañas, establecer el diseño de un área determinada, elegir los personajes, colocar enemigos, trampas y caminos falsos, y repartir milagros y cosas similares a los verdaderos creyentes, pero eso era todo. Incluso entonces, la tirada de dados inevitablemente decidió cómo resultaron las cosas, para bien o para mal.
Por lo tanto, Ilusión no podía simplemente chasquear los dedos y hacer que estos invasores regresaran al lugar de donde vinieron. En lugar de eso, tendría que acercarse y ser personal. No hace falta decir que esto era algo que la joven, que parecía, detestaba, pero tenía que hacerse. Pero aún así, se armó de valor y casi arrojó su ser sobre la cosa más cercana e inmediatamente se arrepintió de tal acción. Al hacer contacto con uno, sintió como si su piel comenzara a silbar, arder y descamarse, un fuego primordial de alguna manera surgió y casi envolvió la totalidad de sus brazos. Ilusión gritó ferozmente, principalmente por puro dolor pero también en parte como un grito de ayuda. Ya no le importaba mantener esto en secreto. Esto tenía que ser tratado ahora. Ella gritó y luego gritó un poco más, suplicando a los demás que vinieran a ayudarla. Demonios, estaría encantada de ver a ese imbécil de Truth venir corriendo ahora mismo. Sin embargo, a pesar del dolor, ella aguantó y trató de alejar la cosa aún no identificable. No poseía ninguna forma sólida, pero tampoco podía describirse como líquido o incluso gaseoso. Era más parecido a un concepto que cualquier otra cosa, verdaderamente inmaterial y era solo el estatus de Ilusión como Dios el que podía interactuar con él, por el poco bien que este hecho le estaba haciendo. La cosa se retorció en su agarre, y solo ahora pareció darse cuenta de su presencia y, además, de su control sobre ella. Su intento de ingresar al mundo de las cuatro esquinas se detuvo por el momento, ya que ahora parecía dirigir completamente su atención hacia él. Solo entonces Ilusión se dio cuenta de que se había cometido otro error. Las llamas que la quemaban, prácticamente la devoraban, esto había sido simplemente el resultado de hacer contacto directo con esta cosa, esta entidad. No había sido una respuesta consciente de su parte, sino más bien una mera función de su existencia. Y ahora que su atención estaba completamente centrada en ella, Ilusión chilló y de hecho se soltó mientras la cosa intentaba ejercer su poder sobre ella por completo. Sin embargo, incluso cuando la soltó, las llamas que ya habían envuelto sus manos y antebrazos comenzaron a bailar maliciosamente, como si estuvieran vivas y ahora subieron por sus brazos por completo. Mientras ella gritaba cada vez más fuerte de dolor, los demás habían llegado corriendo. Sorprendentemente, era Truth quien había estado al frente del grupo y el dios normalmente juguetón y idiota estaba mirando con genuino horror. Parece que esta situación era una que ni siquiera él señalaría y reiría. La Ilusión retrocedió cuando lo que había agarrado todavía se centró en ella y se acercó, evidentemente con la intención de terminar el trabajo para asegurarse de que no pudiera interferir nuevamente. En este punto, algunas de las otras cosas que habían estado tratando de abrirse camino en el mundo también se habían dado cuenta, y parecían tener una mentalidad similar a la primera. Sin embargo, incluso cuando estas otras entidades horribles se dieron cuenta de las deidades compañeras de Ilusión y se prepararon para enfrentarse, Ilusión observó incluso a través del dolor agonizante mientras algunas de estas entidades casi parecían chocar entre sí. Parece que no todos estaban exactamente unidos en su objetivo. No es que tal hecho fuera de mucha utilidad ya que las entidades de repente parecieron expandirse, ejerciendo su temible influencia sobre el dominio circundante, atacando a los otros dioses justo cuando ellos mismos comenzaban a atacar. Truth levantó y alejó a Ilusión a una distancia considerable antes de que la entidad que la había quemado pudiera terminar el trabajo, solo para que Truth mismo fuera casi literalmente atacado por las intimidantes llamas fuertemente teñidas de naranja, un gigantesco rugido de otro mundo que aparentemente emanaba de ellos. En este punto, los dioses parecieron superar la ola de poder desatada por esas otras entidades y ahora comenzaron a acercarse a ellos rápidamente y listos para luchar en cualquier forma que pudieran. Y así, por primera vez en mucho tiempo, lo que equivalía a una guerra estaba comenzando a estallar en el reino de los dioses, y hasta ahora, no parecía que hubiera sido un gran comienzo para ellos, si Ilusión se atrevía a decirlo. Cuando finalmente logró levantarse y se lanzó hacia adelante para rescatar a Truth de las llamas que todo lo consumían, vagamente tomó nota de dos entidades en particular que aún no se habían alejado del mundo. Fueron estos dos los que ya habían logrado abrirse camino hacia el mundo de los cuatro arrinconados de alguna manera. Eran estos dos, más que los demás, a quienes había que detener lo antes posible. Porque si no, entonces no importaría si ella y los demás lograran detener a las otras entidades, porque es muy posible que no quede un mundo que salvar si no se hace nada con rapidez. El mundo mismo pareció gemir, dejando escapar un sonido irónicamente sobrenatural. Dicho sonido no era algo que los habitantes del planeta pudieran escuchar de ninguna manera, pues no era un sonido en el sentido convencional.
Aún así, aquellos sensibles a la naturaleza, ya sean elfos u otras especies similares, pudieron detectar el asalto que sufría el mundo y su respuesta fue, adecuadamente, de pánico. Gritos de conmoción, horror y pura rabia resonaron en varios bosques, valles y cimas de montañas, donde solían vivir las razas más sintonizadas con el planeta. Tan grande era el volumen de estos gritos, que incluso aquellos que no estaban al tanto de la nueva crisis del mundo podían ahora siento que algo horriblemente anda mal, aunque solo sea por estar dentro del alcance del oído de los gritos que ahora se están produciendo ahí fuera. Desafortunadamente, aquellos que podían escuchar los gritos de los elfos, druidas, gigantes y más eran relativamente pocos y en el medio. La población del planeta era comprensiblemente enorme y, por lo tanto, los varios miles que ahora estaban conscientes de que algo andaba mal no eran más que literalmente una gota en el mar. Todavía había muchísimas personas que seguían con sus vidas sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo más allá del alcance del mundo. Pero el gremio de aventureros era uno de los relativamente pocos lugares que podía considerarse justo en medio de todo esto. Esto fue, por supuesto, cortesía del simple hecho de que los propios aventureros iban desde humanos hasta enanos, hombres lagarto, amazonas, ñandúes y muchas otras razas por ahí, incluidos, por supuesto, también los elfos. No hace falta decir que fue una gran sorpresa cuando un día típico llegó abruptamente a su fin cuando todos los elfos, ñandúes y druidas que constituían una parte sólida de los aventureros que pasaban por el gremio comenzaron repentinamente a gritar de miedo o de alguna otra manera. Una reacción extrema que iba desde un nerviosismo visible hasta una hiperventilación total. El caos prácticamente se estaba volviendo loco ahora, otros aventureros y el personal del gremio observaban con evidente confusión y preocupación. Algunos de ellos se acercaron a aquellos que estaban enloquecidos y trataron de calmarlos, con resultados menos que estelares. Oye, ¿qué carajo está pasando? Vamos, habla con nosotros. Vaya. ¡Cuidado! Ese tipo está blandiendo su espada como un lunático. Detén a ese tipo antes de que se estrelle contra una maldita pared o algo así. Tales gritos llenaron el aire ahora mientras la gente intentaba contener físicamente a aquellos que estaban más asustados. Y en medio de todo estaba la sacerdotisa. Había bajado más temprano para cenar tarde después de haber descansado lo suficiente después de regresar sana y salva de la misión más reciente para matar duendes. Si el encuentro de ese extraño pero amigable hombre con armadura había sido lo suficientemente extraño además del comportamiento inusual de los duendes en esta misión anterior, entonces esto estaba en una escala completamente diferente. La joven rubia se agitaba impotente. Por mucho que le gustara esperar haber crecido un poco desde que comenzó a aventurarse, fue un momento como este en el que se dio cuenta de hasta dónde tenía que llegar. No, tal vez eso le estaba haciendo un flaco favor a ella misma, dado que todos los demás aquí parecían estar tan perdidos como ella sobre qué pensar de este repentino desarrollo, y mucho menos hacer algo al respecto. Pero entonces un destello de inspiración la golpeó, cuando vio a un elfo cercano casi acurrucarse en posición fetal. Elfo, como el alto elfo arquero. Pensando en su amiga, la sacerdotisa solo pudo darse la vuelta y correr hacia las escaleras. Por muy mala que fuera la situación en la planta baja, había muchas personas que, con suerte, podrían controlar las cosas bastante pronto. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que habitan el piso de arriba en las habitaciones que el gremio alquila? La alta elfa Archer se había ido a descansar más temprano y no había mostrado señales de bajar pronto, por lo que todavía debería estar en su habitación. Este era el razonamiento que tenía la sacerdotisa y se aferró a él como a un salvavidas. Rezó a la Madre Tierra para que tuviera razón, porque si la alta elfa arquera hubiera salido, entonces la joven no sabría realmente qué hacer. Sin embargo, su suposición resultó correcta cuando se acercó a la habitación del alto elfo y casi abrió la puerta con toda la fuerza que pudo reunir. Y encontró a su compañera de grupo acurrucada en la cama, con los ojos muy abiertos y tensos al punto de que las venas eran visibles mientras su ya delicada y pálida piel había perdido el poco color que tenía. La elfa normalmente animada hasta el punto de ser altiva se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, agarrándose la cabeza con fuerza mientras murmuraba algo una y otra vez. No fue hasta que la sacerdotisa se acercó un poco más que pudo escuchar lo que la alta elfa Archer estaba murmurando. Algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Una y otra vez las palabras se repetían con creciente velocidad y miedo. Está bien. Todo estará bien, así que por favor cálmate, ¿vale?
La sacerdotisa murmuró sin convicción, la situación estaba tan completamente alejada de la norma que no podía pensar en una sola cosa genuinamente decente que decir aparte de lo que equivalía a un tópico vacío y estándar. Naturalmente, sus palabras no tuvieron ningún efecto y la alta elfa Archer simplemente se balanceó hacia adelante y hacia atrás aún más fuerte. La sacerdotisa se aferró a su esbelto pecho, rezando por fuerza. Luego, después de varios largos segundos que consistieron solo en escuchar a su amiga murmurar, la joven finalmente reunió fuerzas y se acercó. Se subió a la cama y abrazó a la niña mucho mayor con toda la fuerza física que pudo reunir para calmar al elfo. Resultó difícil de hacer, porque si bien la alta elfa no era una potencia física, todavía estaba en significativamente mejor forma que la aún joven y en desarrollo sacerdotisa que no era una luchadora en lo más mínimo fuera de su cabestrillo. Aún así, la sacerdotisa se mantuvo firme y se aferró a la alta elfa arquera y finalmente logró que se quedara quieta, después de haber sudado en el proceso. «¿Está bien ahora?», susurró la rubia suavemente, abrazándola de la misma manera que una hermana mayor puede abrazar a una hermana menor asustada. Muy irónico dada la gran diferencia de edad entre ellos. «Todo estará bien», la sacerdotisa frotó la parte baja de la espalda de la elfa arquera. Dicha alta elfa permaneció quieta ahora pero parecía abatida por sus palabras y su presencia en general. Pero la sacerdotisa perseveró y siguió repitiendo esas palabras y movimientos hasta que finalmente la loca tensión en el cuerpo de la alta elfa Archer comenzó a desvanecerse. No pasó mucho tiempo después que la usualmente revoltosa elfa finalmente pareció quedarse dormida dentro de los delgados brazos de la sacerdotisa. La situación claramente había agotado a la chica mayor de cualquier energía que hubiera tenido. Incluso entonces, la sacerdotisa la abrazó por un momento o dos más antes de finalmente soltarla y colocar a la elfa noble correctamente en la cama. Incluso la arropó por si acaso. Solo una vez que hizo eso, la joven finalmente pareció colapsar, cayendo sobre su trasero. Con piernas y brazos temblando mientras la adrenalina de todo esto comenzaba a desvanecerse, la sacerdotisa dejó escapar el suspiro más profundo posible y se aferró a su corazón acelerado. Femenina. La sacerdotisa miró hacia la abertura de la habitación para ver al chamán enano parado allí, al sacerdote lagarto en el pasillo y mirando desde allí también. Ambos tenían miradas de extrema preocupación en sus rostros, que solo se relajaron marginalmente cuando vieron a la alta elfa Archer descansar en la cama. «¿Nuestra elfa tensa residente lo pasó mal, no?», preguntó el chamán enano. La sacerdotisa solo pudo asentir, provocando una mueca del enano. Bien hecho», elogió Lizard Priest en ese tono genuino suyo. «Solo puedo asumir que fuiste capaz de calmarla». Eso fue todo lo que pude hacer», murmuró la sacerdotisa mientras intentaba levantarse, pero falló. «Necesito la ayuda de Dwarf Shaman para ponerse de pie un momento después». «¿Cómo están ustedes dos?», el enano gruñó. «Aunque no estoy tan en sintonía como esos elfos que abrazan árboles, seguro que sentí algo hace unos momentos». Una expresión seria había en su rostro. «No puedo decir con certeza qué está pasando, pero los espíritus estaban enloquecidos. Eso nunca es una buena señal. Antes de que comencemos una conversación así y en serio», habló Lizard Priest. «Quizás deberíamos bajar las escaleras y verificar la situación allí. Ahora que sabemos que nuestro querido arquero está descansando por el momento, debemos asegurarnos de que los demás también se hayan calmado antes de intentar determinar la causa». El chamán enano gruñó de acuerdo. En cuanto a la sacerdotisa, solo podía juntar las manos en oración. No tenía idea de lo que había sucedido y dudaba que alguno de ellos fuera capaz de descubrir la causa pronto. Pero una cosa que consideró que valía la pena mencionar, por dolorosamente obvia que fuera, fue la siguiente. Lo que había sucedido ciertamente no podía ser nada bueno. Goblin Slayer patrullaba la granja diligentemente, no, patrullaba casi desesperadamente, para ser más precisos. Después de su regreso a casa después de la última misión, había seguido su rutina habitual sin problemas. Es decir, hasta apenas unos minutos cuando algo sucedió. Lo que dijo algo fue que no tenía idea. No se consideraba en contacto con el mundo que lo rodeaba, no como los miembros de su grupo, sus amigos, ni tampoco el aventurero clasificado plata tenía una opinión excepcionalmente alta de su propio intelecto. A pesar de todo lo que pensaba, difícilmente era alguien que pudiera resolver incluso el mayor de los acertijos con facilidad, no como otros podrían hacerlo. Por lo tanto, ni siquiera tenía idea de por qué de repente estaba patrullando ahora en lugar de revisar su equipo como de costumbre. Pero aún así, patrulló, de alguna manera simplemente había sido superado por una incognoscible necesidad de hacerlo.
Hizo un sonido mientras buscaba alguna señal de duendes y al encontrar esa señal, solo pudo expresar sus emociones en conflicto a través de dicho sonido. El cambio era algo lamentablemente extraño para él. Durante mucho tiempo, desde aquella horrible noche que le había moldeado lo que es ahora, había permanecido estático. No fue hasta que formó su partido que finalmente sintió que las cosas estaban comenzando a cambiar para él. Este era un proceso del que recientemente había podido tomar conciencia y era algo que le había inculcado una mezcla de asombro moderado y miedo. Él es Goblin Slayer, pero si esto continúa así, ¿llegará eventualmente un día en el que ya no lo sea? Semejante idea casi le hizo quedarse quieto. Hacía mucho que había dejado de imaginar un futuro en el que realmente pudiera sentirse en paz, no cuando esas criaturas cobardes todavía caminaban por la tierra. Pero más que si seguiría siendo Goblin Slayer o no, el cambio estaba tomando forma en otros sentidos. Por un lado, se encontró con más gente a su lado que durante su mandato como aventurero anterior. Por otro lado, poco a poco estaba empezando a experimentar misiones en las que no solo estaba matando duendes y, al hacerlo, estaba empezando a sentir algo diferente de lo normal cuando estaba en una misión, emoción. Sí, emoción, como en los días en que su hermana aún vivía y él había vivido su infancia sin problemas. Pero con ese entusiasmo vino también la preocupación. Aunque ese extraño de una tierra lejana le había asegurado que lo que hacía a diario era realmente digno de elogio, eso no cambiaba el hecho de que, bueno, se estaban produciendo cambios a su alrededor y hacia él. Y esta situación era sin duda una de esas señales de cambio y tenía la sensación de que no era para nada mejor. ¿Pero qué pudo haber causado esto? Una vez más, no lo sabía, no podía entender la razón. Cualquier consuelo que le hubieran proporcionado las palabras del extraño blindado ahora se estaba extinguiendo como brasas de un fuego, reemplazado por un escalofrío antinatural. Oye, ¿todo bien ahí fuera? Goblin Slayer hizo una pausa en su patrulla por el camino que conducía a la casa y miró hacia el sonido de esa voz tan familiar. Allí, al salir al porche estaba su amigo de la infancia. Aunque mucho más animada que cuando se reunieron por primera vez, todavía había algunos momentos en los que se sentía insegura de sí misma y del mundo. Aunque todavía tenía mucho que aprender en la forma de leer a las personas, Goblin Slayer aún podía darse cuenta de que ella estaba claramente preocupada, ya que se había alejado de su guiso para ver cómo estaba. ¿Has estado caminando como loco? ¿Algo pasa?, preguntó la granjera. Se llevó una mano al pecho con fuerza mientras preguntaba eso. El aventurero de rango plateado permaneció en silencio por un buen momento antes de que finalmente pudiera responder. No sé. Durante ese momento dedicado a pensar, esta respuesta banal fue lo mejor que pudo hacer. Quería decir más, añadir algo más a esa declaración dolorosamente simple, pero se abstuvo de hacerlo. Una cosa era especular en voz alta sobre lo que estaba pasando, pero ahora incluso él era muy consciente de los peligros asociados con el alarmismo. El tío de su amiga le había advertido que evitara herir sus sentimientos y le diera motivos para estar triste. Esa era una especie de promesa que estaba luchando por cumplir, si Goblin Slayer tenía que ser perfectamente honesto consigo mismo. Pero aún así, era una promesa que se esforzaría por cumplir lo mejor que pudiera. Comenzó mientras comenzaba a dirigirse a la casa. Simplemente sentí la necesidad de volver a verificar el perímetro. Por primera vez había dicho una verdad a medias. Es cierto que había querido comprobar el perímetro, pero este impulso ciertamente no se debía a un mero capricho. Por desgracia, no tenía forma de expresar la verdadera razón ya que todavía no se conocía a sí mismo. Su amigo no parecía tan convencido. Afortunadamente, sin embargo, decidió simplemente sonreír. Bueno, si ya terminaste de mirar a tu alrededor, entonces entra y lávate. La cena estará lista en un momento, así que es necesario poner la mesa. Hizo ese pequeño sonido en reconocimiento y comenzó a acelerar el paso hacia la casa mientras su amigo regresaba al interior. Pero justo cuando llegó al porche, se detuvo y se giró para echar un último vistazo a las tierras de cultivo. No había señales de duendes en absoluto. Si bien dudaba que fuera capaz de ignorar ese sentimiento de injusticia esta noche, al menos podía sentirse un poco más tranquilo sabiendo eso. Con su ánimo un poco más alto que antes, Goblin Slayer finalmente decidió retirarse adentro por el momento. Todo el tiempo tan inconsciente como todos los demás de los peligros que ahora comenzaron a echar raíces en todas las tierras.
Este video fue creado originalmente por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en cualquier otro lugar con esta marca, es porque el video ha sido robado y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para ver más contenido como este. Capítulo 9. Pasaron varias horas desde su salida del pueblo junto a Heavy Warrior y su alegre grupo, y al Tarnised le estaba costando bastante coger el ritmo de las cosas. No hacía mucho, sus instintos se habían encendido como una alarma que funcionaba bien, alertándolo sobre el hecho vago, pero no obstante terrible, de que algo estaba yendo terriblemente mal en alguna parte. Eso fue casi lo único que el guerrero veterano entendió, y casi lo único que pudo discernir de lo repentino de esto fue que sin duda tenía que ver con los dioses de su mundo. Si bien su percepción extrasensorial era mucho más débil que la de Rani, sus experiencias con todo tipo de cosas aún le habían otorgado un cierto nivel de percepción de aquello que no podía detectarse convencionalmente. Ayudó que gracias a sus batallas con semidioses lo había ayudado a sintonizarlo con la sensación general de los dioses, como la propia luna oscura e incluso los gustos de la madre sin forma que Mog había adorado tan fervientemente a través de su sangre. Magia. Fue gracias a esto que ahora podía sentir vagamente que los grandes seres de su mundo estaban invadiendo este. No hace falta decir que Tarnised estaba lejos de entusiasmarse con tal pensamiento. Lamentablemente, sabía poco más allá de ese simple hecho. No tiene idea de si todos los dioses estaban metafóricamente tratando de abrirse camino en este mundo para difundir su influencia o qué tipo de progreso pudieron haber logrado en tal empresa. Por lo que sabía, la vida tal como la conocían los habitantes de este mundo bien podría experimentar un cambio drástico y para peor en los próximos minutos. Y no había ayudado ver a la joven, que era parte del grupo de Heavy Warrior, tener esencialmente un notable ataque de pánico antes. Ciertamente los tomó a todos por sorpresa, por decirlo menos, obligándolos a detener su viaje hasta que pudieron calmar a Druidgel, quien rápidamente se desmayó después de salir del ataque de pánico. Después de eso, Heavy Warrior había elegido relevar al chico Scout de la pesada mochila a cambio de que el chico cargara a su compañero novato en su espalda. Desde entonces, todos habían terminado viajando en la misma dirección en relativo silencio y en un momento tenso también. El Tarnised tarareó en voz baja para sí mismo mientras reflexionaba más sobre la situación. Si todos los dioses ahora intentaban invadir este mundo, ¿qué pasaría entonces con la luna oscura, de la que Rani servía como vasallo? Como consorte de Rani, también tenía una conexión con él y, por lo tanto, tenía un cierto grado de divinidad, muy similar a la que Lord Godfrey había obtenido cuando se convirtió en Elden Lord, aunque su estatus era obviamente menor que el de su amada. Su papel en todo esto como su vasallo, muy parecido a cómo Marika había servido como vasallo de la Gran Voluntad. A través de esta conexión, todavía podía sentir la luna oscura, pero era tan débil y lejana, que un concepto como la distancia podría aplicarse a mundos completamente diferentes. Si los Tarnised tuvieran que adivinar, parecería que la luna oscura se había vuelto inactiva, colocada en una especie de éxtasis en las tierras intermedias, en el mismo corazón de Erdtree. Dado que Rani todavía había estado en el proceso de convocarla en su totalidad para comenzar su era de las estrellas, cuando los otros dioses habían interferido, los Tarnised supusieron que tal vez el proceso interrumpido es lo que estaba causando que la luna oscura fuera tan inerte, a falta de una mejor manera de decirlo. Hizo una mueca en silencio ante tal postulación. Suponiendo que su hipótesis fuera correcta, entonces tenía más motivos para reunirse con Rani y despertarlo de su improvisado letargo. Con un poco de suerte, hacerlo no solo les ayudaría a encontrar el camino a casa, sino que también impediría que los otros dioses influyeran en este mundo. Por mucho que le guste la emoción de los desafíos y las tribulaciones, eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados y permitiría que los dioses hicieran de este mundo lo que se había convertido en las tierras intermedias. Dicho eso, ¿tienes intención de acampar para pasar la noche?, preguntó al grupo con el que viajaba. Sí, tendré que hacerlo, respondió Heavy Warrior con un suspiro apropiadamente profundo. Sé que dije que a donde íbamos no estaba tan lejos, pero, esas cosas son bastante relativas, ¿no? El Tarnised terminó en un tono de leve diversión, su estado de ánimo mejoró ligeramente. Heavy Warrior gruñó en reconocimiento. Hubiera estado muchísimo más cerca, pero, se detuvo y miró a la chica druida, que todavía estaba inconsciente mientras el chico explorador la cargaba obediente y cuidadosamente. Bueno, no es que todo salga según lo planeado. De todos modos, ¿por qué la pregunta? ¿Estás pensando en quedarte con nosotros? Por el momento, si te parece bien, respondió el Tarnised.
Lo que sea que haya pasado con tu querido novato, para que algo así suceda, claramente no puede ser nada bueno. Lo mejor es permanecer juntos, aunque sea por un poco más de tiempo, para asegurarse de que no ocurra nada más. Heavy Warrior lo reflexionó, pero fue Mujer Caballero quien habló. Qué amable de tu parte, pronunció en un tono bastante cortante. Lo estaba ocultando muy bien, pero ni siquiera un guerrero tan experimentado como ella era capaz de ignorar tan fácilmente la absoluta rareza de esta situación. Si esto podía atribuirse o no a su mentalidad un tanto ingenua o no, era algo que los Tarnised no tenían forma de saber realmente. Bueno, no veo mucho problema en que te quedes por aquí un tiempo más. Pero no veo de qué serviría eso si no podemos simplemente atacar la fuente del problema. En eso, los Tarnised ciertamente podrían estar de acuerdo. Por desgracia, no tenía sentido insistir en qué pasaría si, especialmente en lo que tenía que ser el mayor qué pasaría si de todos, atacar a un dios genuino. Marika y, por extensión, Radagon pueden haber sido un dios en sí mismos gracias a su estatus único y la bestia Elden ciertamente había sido una fuerza diferente a cualquier otra que haya encontrado personalmente, pero al final, en comparación con personas como la propia voluntad mayor y a otros les gusta, eran poco más que motas de luz que intentaban eclipsar a una estrella masiva. No, era mucho mejor centrarse en lo que se podía hacer ahora. En este caso particular, sería simplemente acampar para la noche que se acerca y atender a la joven según sea necesario hasta que se despierte o se acerque el amanecer. Y fue en ese sentido que, por mucho que le encantaría correr hacia Ranni, no podía simplemente salir corriendo hacia lo desconocido. Si personas como la llama frenética o la madre sin forma o cualquiera de los otros poderes superiores realmente estaban estableciendo un punto de apoyo en este mundo, entonces era imperativo erradicar y acabar con dichos puntos de apoyo para evitar que su influencia se extendiera. Los Tarnised no sabían si los dioses perderían interés en este mundo si él y Ranni lograran regresar a las tierras intermedias, pero esa no era una oportunidad con la que se sintiera cómodo. Por lo tanto, tendría que hacer todo lo posible para asegurarse de que los otros dioses permanecieran a raya mientras continuaba su camino hacia Ranni. Sería un equilibrio muy delicado de mantener, siendo minucioso tanto en su búsqueda como en su búsqueda de destrucción y acercamiento a su amada, pero era necesario hacerlo hasta que pudiera estar seguro de lo contrario. Tal vez el trato que había establecido con el gremio de aventureros hoy pueda resultar más útil de lo que había pensado originalmente. Si algo realmente fuera de lo común ocurriera en esta tierra, probablemente ellos se enterarían primero y él podría obtenerlo. Dicha información de ellos para trazar una nueva ruta en consecuencia. Bueno, nunca está de más tener refuerzos, dijo finalmente Heavy Warrior, sacando al Tarnised de sus pensamientos. Muy bien, aceptaremos tu oferta por ahora. Pero ahora mismo, me gustaría avanzar un poco más antes de acampar para pasar la noche. Luego miró al Scout Boy. ¿Crees que podrás cargarla un poco más, chico? Ese sí. Déjamelo a mí. Habló Scout Boy en voz alta y en el tono más decidido que pudo reunir a pesar de que claramente estaba sin aliento por tener que cargar esa pesada mochila antes. Sin embargo, a pesar de dicha fatiga, logró profundizar y encontrar algo de fuerza oculta en sí mismo, y como resultado su ritmo se aceleró. Un momento después, el chico explorador estaba prácticamente detrás de todo el grupo, lo que provocó que la caballera gritara. Oye. Aprecio tu determinación, pero reduce un poco la velocidad. ¿No recuerdas que no deberías romper la formación tan fácilmente? Cierto, lo siento. El chico explorador gritó, sin aliento con ese comentario bastante duro. Redujo la velocidad, permitiendo que el resto de ellos lo alcanzaran, y realmente no es un momento demasiado pronto. Se escuchó un gruñido bajo desde algún lugar lejano, lo suficientemente lejos como para que uno pudiera confundirlo con un fuerte viento que soplaba repentinamente. Pero los tres adultos del grupo, guerrero pesado, caballero y, por supuesto, el propio Tarnised, lo sabían mejor y se prepararon rápidamente. La mano de Heavy Warrior se disparó hasta la empuñadura de su gran espada mientras la mujer caballero, cuya mano ya había estado descansando sobre la empuñadura de su propia espada, sacó dicha espada y la sostuvo ligeramente a su costado por el momento, con su escudo listo como bueno. En cuanto al Tarnised, optó por no desenvainar su espada todavía, sin siquiera molestarse en agarrar la empuñadura de su Uchigatana. Sin embargo, todo su cuerpo permaneció erguido y suelto, listo para agarrar y desenvainar su arma preferida en un instante literal si fuera necesario. Hacía tiempo que la experiencia le había ayudado a perfeccionar sus movimientos, por lo que no necesitaba estar siempre listo con arma en mano para luchar.
El grupo continuó su viaje por el camino un poco más, los adultos formaron una formación triangular con Scout Boy y Druidle en el medio, debido a que eran los más indefensos del grupo en este momento. Por varios momentos más, pareció como si tal vez realmente no hubiera sido nada. Hasta que los aullidos de lobos claramente anormales resonaron en el aire y cerca. Fue entonces cuando finalmente se hicieron evidentes los dientes gruñendo y las piernas fuertes pateando la hierba, y posteriormente fue la señal de que la batalla comenzaba en serio. Heavy Warrior gruñó mientras lanzaba su gran espada hacia el lobo vargo que se acercaba. Ni siquiera reaccionó al peligro incluso cuando su ataque conectó y lo atravesó en medio de la carga, sangre y vísceras cubrieron toda la hoja en el proceso. Sin embargo, el ex mercenario no tuvo la oportunidad de encontrar ningún alivio al cortarlo, ya que otro aulló y se acercó, claramente con la intención de morder profundamente su pantorrilla. Afortunadamente, recientemente había recibido algunos agravios mejores que seguramente resultaron útiles en este momento, ya que el lobo vargo pudo meterse el tobillo en la boca incluso cuando intentó alejarse. Sin embargo, a pesar de que no había podido atravesar la armadura, un mordisco de esta cosa todavía era bastante doloroso y apretó los dientes en respuesta antes de sacudirlo violentamente. Una vez libre, usó el lado plano de su gran espada para apartar al lobo vargo y directamente hacia el camino de ataque de Mujer Caballero, quien derribó su gran escudo con gran fuerza y efectivamente atravesó el cuerpo del lobo vargo con él. Aunque el escudo estaba lejos de ser afilado, su forma perfectamente artesanal, además de su peso, permitió que la fuerza de Mujer Caballero brillara aquí. Malditas cosas siguen llegando. Ella gritó con creciente frustración. Sí, podemos ver eso. Heavy Knight replicó mientras regresaba a su posición anterior, justo a tiempo para ver a otro lobo vargo comenzando a dar vueltas alrededor de su área inmediata de una manera casi rabiosa. ¿Qué diablos está pasando aquí? Esta fue la única pregunta que pasó por la mente de Heavy Warrior mientras se arriesgaba a avanzar para cebar al lobo vargo. Dicha criatura mordió el anzuelo casi instantáneamente, su explosión de velocidad fue tan repentina y grande que no tuvo posibilidad de esquivarla o atacarla a tiempo. En lugar de eso, simplemente cambió su gran espada para que el lobo vargo se estrellara directamente contra ella y luego girara, usando su propio impulso para arrojarla contra un árbol grueso cercano. La maldita cosa se estrelló contra él con tanta fuerza que rompió el árbol y probablemente también su propia columna. Pero incluso entonces, oh, vamos. Heavy Warrior murmuró mientras observaba al lobo vargo intentar arrastrarse hacia él a pesar de que evidentemente ya no podía mover su cuerpo tan bien. Afortunadamente, todavía estaba lo suficientemente cerca como para poder bajar su espada sin tener que alejarse mucho de su lugar actual, por lo que pudo abrirle la cabeza sin problemas. Algo estaba muy mal. Los lobos wargos, aunque clasificados como monstruos en la línea de ogros, duendes y todo tipo de pequeñas mierdas desagradables que existen, todavía tendían a funcionar de manera similar a los lobos reales. Cazadores en manada que, aunque más que dispuestos a atacar a otros si fuera necesario, en última instancia tendían a mantenerse reservados. Casi las únicas diferencias clave entre los lobos wargos y los lobos eran que los primeros eran notablemente más grandes, casi el doble del tamaño de un lobo normal en promedio, con un aspecto más salvaje y desaliñado, colmillos más grandes y afilados y mayor agresión en la batalla. Sin embargo, con mayor agresión o no, valía la pena mencionar nuevamente que básicamente eran lobos más grandes y más duros. Y, sin embargo, aquí y ahora, él, su grupo y su misterioso compañero estaban siendo atacados activamente en masa, por lo que tenía que ser la manada de lobos wargos más grande que jamás haya visto o escuchado. Más que eso, estaban atacando a los aventureros con absoluto abandono suicida, constantemente a la ofensiva, sin ningún intento de esquivar sus ataques, ninguna de las típicas estratagemas que los lobos normalmente emplean cuando están de caza. Por ejemplo, el lobo wargo más grande hasta la fecha hasta el momento, salió corriendo desde algún lugar más adelante en el camino y fue directo hacia el hombre con armadura que había estado viajando con los aventureros, el que habían visto con Goblin Slayer. Normalmente, incluso Heavy Warrior, que normalmente tendía a no mezclarse con otros fuera de su grupo y con unos pocos elegidos, gritaba una advertencia, pero esta vez no lo hizo. Después de todo, no era necesario. Sería simplemente una pérdida de aliento y energía que sería mejor gastar en otras cosas.
A pesar de empuñar una de esas espadas de aspecto oriental que parecían bastante inadecuadas para enfrentarse a criaturas tan grandes, el hombre con armadura la empuñaba con tanta habilidad y fuerza que Heavy Warrior no estaba seguro de cuál de ellos ganaría si sus espadas alguna vez chocaran, y blandía una de las grandes espadas más grandes que existen. El gran lobo Vargo se acercó justo cuando el hombre despachó sin esfuerzo a otro que había intentado apuntar al chico explorador y a la chica enana, quienes todavía estaban en el centro de su formación. El monstruo aulló cuando abrió la boca y se arrojó en el aire hacia el hombre, solo para que el hombre, cuyo costado aparentemente había estado expuesto a la bestia, de repente se diera vuelta a gran velocidad y balanceara su espada hacia el lobo Vargo. La espada oriental, balanceada en un ángulo mayoritariamente horizontal, atrapó al lobo Vargo a lo largo del lado izquierdo de su boca, además de la pata delantera izquierda. La sangre prácticamente explotó sobre el guerrero acorazado como si la espada tuviera hambre de ella, y Heavy Warrior observó desde su periferia cómo la boca del lobo Vargo terminó abriéndose mucho más de lo que debería haber sido capaz de hacer, como resultado de que su boca se abrió como un tajo. Eso. Su pata delantera izquierda salió volando hacia un lado justo antes de que pudiera acercarse a alguien. Luego, el guerrero con armadura extendió su brazo derecho, agarró al lobo Vargo, giró y lo arrojó, después de lo cual terminó chocando con otro lobo Vargo que de alguna manera había sentido venir a pesar de todo el caos que los rodeaba. Heavy Warrior dejó escapar un HMPH de esfuerzo mientras golpeaba a un lobo Vargo que estaba más hacia el lado más pequeño antes de luego balancear su espada en un ángulo hacia arriba, abriendo su estómago y derramando su contenido en el aire. Tenía que admitir que, quienquiera que fuera este extranjero, el hombre tenía serias habilidades a su nombre. Le recordaba vagamente a Heavy Warrior a algunos de los tipos que había conocido en sus días de mercenario, aquellos que se habían centrado en la lucha y habían perfeccionado sus habilidades hasta el cenit. Al menos, era reconfortante saber que él y su grupo tenían un aliado tan confiable por el momento. Aún así, confiables o no, estos lobos Vargos nunca parecían terminar. No podremos mantenernos firmes por mucho más tiempo si esto sigue así. Dijo finalmente justo cuando hubo la más mínima pausa en la batalla, aunque podía escuchar claramente que la siguiente ola de lobos Vargos ya se acercaba. Sin duda, se sintieron atraídos hasta aquí gracias a toda la sangre que ahora pueden oler. Necesitamos mover. No, habló el hombre con armadura de repente mientras movía su espada para eliminar toda la sangre que tenía. Yo diría que esta debería ser la última ola que llegue hacia nosotros, específicamente desde nuestro flanco derecho. Mientras mantengamos nuestra posición y nos coordinemos, deberíamos poder terminar esto en solo 1 o 2 momentos. Heavy Warrior miró al hombre de forma extraña, en realidad un poco desconcertado por su confianza en tal idea. Esa sensación de estar cerca de un verdadero veterano del campo de batalla ahora era más fuerte que nunca, y sorprendentemente el hombre no se sintió tan molesto por eso a pesar de haber sido comandado tan repentinamente por el tipo. La mujer caballero debe haber sentido lo mismo porque tampoco discutió el punto. TCH, será mejor que tengas razón, o te usaremos como señuelo para escapar, bastardo. Aunque también dejó en claro que no estaba del todo contenta con la situación. Una vez más, Heavy Warrior no podía culparla. Su misterioso compañero se rió entre dientes. Tomado nota. Ahora, prepárense. Solo un último empujón. Habían sido atacados por lobos Vargos durante los últimos 10 minutos aproximadamente, pero el implacable asalto de las bestias había hecho que esos 10 minutos parecieran una hora completa aproximadamente. Heavy Warrior estaba bastante sin aliento, por decirlo menos, al igual que el resto de su grupo. Aún así, respiró hondo y levantó su gran espada en preparación para la oleada final. Apenas lo había hecho, llegó la ola final. 2 lobos Vargos salieron de entre los arbustos con gruñidos voraces y mordieron el aire en su rabia. La mujer caballero, que era la más cercana a ellos, fue el objetivo inmediato de su ira y preparó su escudo. Sin embargo, y afortunadamente, solo tuvo que empujar hacia atrás a uno de los lobos Vargos, ya que el hombre con armadura había acortado ligeramente la distancia para apuñalar a uno de ellos directamente a través de su lado expuesto con su espada oriental, que luego giró y balanceó hacia arriba, abriendo su costado con una fuerza tan violenta que la bestia probablemente murió antes de haber completado el movimiento. Para cuando el cuerpo cayó al suelo, Mujer Caballero había usado su gran escudo para obligar al otro lobo Vargo a caer y usó el peso del escudo para sujetarlo el tiempo suficiente para apuñalar su espada a través de su ojo izquierdo hasta el final.
El monstruo dejó escapar un último sonido y se retorció violentamente mientras su vida se desvanecía rápidamente. Solo quedan 4 más. Aquí vienen. Bramó el hombre de la armadura. Dichos 4 llegaron al unísono, 2 de ellos apareciendo a la vista a modo de saltar en el aire. Y dejándose abiertos a Heavy Warrior. Pato. Ordenó mientras cargaba para enfrentarse a los lobos wargos de frente. Luego blandió su espada, su gran tamaño le permitió cortar completamente por la mitad a las 2 bestias que de otro modo habrían sido intocables para sus compañeros. Gore escupió por el aire y lo cubrió, incluso le cubrió la cara a pesar de haber tratado de evitar tal cosa. Fue entonces cuando los 4 lobos wargos restantes entraron en la refriega. Heavy Warrior pudo escucharlos mientras intentaba desesperadamente limpiarse la sangre de los ojos, retrocediendo mientras lo hacía para evitar dejarlo completamente expuesto a las bestias. Justo cuando lo hacía, escuchó al otro guerrero correr hacia adelante con pasos pesados y aparentemente chocar contra uno de los lobos wargos, su aullido abruptamente cortado en el proceso. A estas alturas, ya podía ver de nuevo en su mayor parte y su suposición había sido correcta, ya que el hombre con armadura había golpeado con el hombro al lobo wargo más cercano. Inmediatamente después, giró su espada hacia arriba para cortar a la bestia en 2 y luego usó el impulso de su ataque para girar y lanzar un movimiento hacia abajo que cortó la cabeza y las patas delanteras del otro lobo wargo que había intentado pasarlo. En cuanto a los 2 últimos lobos wargos, uno de ellos estaba siendo inmovilizado por Mujer Caballero de una manera muy similar al anterior con el que había luchado, mientras que el último lobo wargo se dirigía directamente hacia Scout Boy, cuyo joven rostro estaba claramente lleno de miedo. El pobre niño trató de alejarse, pero no pudo hacer mucho considerando lo agotado que estaba por cargar esa mochila antes y luego a la todavía inconsciente chica druida. Pero justo cuando parecía que el último lobo wargo finalmente sería capaz de reclamar una muerte, el guerrero con armadura extendió la mano y lo agarró por su pata trasera derecha. La carga del lobo wargo se detuvo y estuvo a centímetros de Scout Boy antes de ser arrojado al suelo con fuerza. Antes de que pudiera intentar volver a levantarse, Heavy Warrior le cortó la cabeza con un movimiento de su gran espada, mientras el hombre con armadura la mantenía en su lugar con solo una mano. Cuando la cabeza del lobo wargo fue separada desordenadamente de su cuerpo, un silencio envolvió el área. Todos esperaron unos segundos, el silencio solo se rompió cuando Scout Boy, resoplando y resoplando por la adrenalina, hizo una pregunta simple. ¿Se acabó? Se acabó, habló el hombre con armadura. Pasaron aproximadamente 20 minutos cuando el grupo comenzó la tarea de reunir todos los cuerpos de los lobos wargos asesinados. Aunque ciertamente estaban cansados, no podían simplemente dejar los cadáveres esparcidos por todas partes, no cuando el olor y la eventual descomposición solo atraerían a otros a esta área y harían mucho más difícil para otros pasar con seguridad por aquí. Heavy Warrior era un creyente tan grande como cualquiera cuando se trataba de tirar los dados y ser una verdadera perra con la gente, pero ni siquiera él era lo suficientemente insensible como para empeorar las cosas mucho más para los demás. Afortunadamente, una vez que reunieron todos los cuerpos y usaron un poco de agua para lavar la sangre y las vísceras tanto como fuera posible, el hombre con armadura les ahorró la larga y dura tarea de deshacerse de los cuerpos. Para sorpresa de Heavy Warrior y su grupo, el hombre había sacado una especie de, parecía una especie de colgante y lo siguiente que supieron fue que el tipo lanzó una bola de llamas negras de aspecto intenso que procedió a hacer la pila de cadáveres de lobos wargos hasta que queden crujientes y sin dejar nada después de unos minutos. ¿Dónde diablos fue eso hace como media hora? La mujer caballero había gritado cuando eso sucedió. El hombre, a pesar de tener un yelmo que oscurecía completamente su rostro, claramente tenía que estar sonriendo tímidamente. No es que realmente hubiera mucho tiempo para sacarlo entre todos los ataques. Además, prefiero no arriesgarme a que queden atrapados en tales ataques. Después de ese breve intercambio, continuaron su camino durante quizás otra media hora más o menos antes de finalmente dar por terminada la noche, las lunas ahora literalmente afuera y muy por encima de sus cabezas. Una vez que estuvieron listos para pasar la noche, Scout Boy prácticamente se había caído de culo después de dejar suavemente a Druidel en el suelo, quien todavía parecía que estaría fuera por el resto de la noche.
Lo que le había pasado, evidentemente, le había quitado mucho más de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Se encendió un pequeño fuego mientras el grupo cocinaba algo de comida para ellos. El guerrero pesado estaba a cargo de tal tarea, mientras que la caballera estaba en el proceso de desarmarse por el momento, aunque mantuvo algunas piezas de su armadura en caso de un suceso repentino. Ataque. «¡Qué día más loco!», murmuró Scout Boy desde donde ahora mentía. La mujer caballero se burló mientras se sentaba en un tronco cercano que habían conseguido como asiento. Eso es decirlo suavemente. Su tono algo duro ahora se volvió pensativo, incluso preocupado. Nunca había visto a ningún lobo vargo actuar así. El guerrero pesado hizo una mueca. Ese comentario fue decirlo suavemente. Me parece que algo los había asustado mucho. La única manera de explicar ese tipo de mentalidad que tenían. Había sido un poco difícil notarlo al principio, pero mientras continuaba peleando antes, había comenzado a ver bien y de cerca los ojos de esos lobos vargos. No habían estado actuando con algún tipo de hambre loca, no había visto nada más que pura rabia en esos ojos, el tipo de rabia nacida de la desesperación absoluta. Y según su experiencia, ese tipo de desesperación no surge a menos que suceda algo gravemente malo. De hecho, habló su nuevo compañero, justo cuando de repente consiguió un maldito trozo de carne de cangrejo de alguna parte. Estaba claramente fresco y muy caliente también. El hombre le dio un mordisco y lo masticó antes de tragarlo. Luego continuó como si nada fuera de lo común a pesar de que Heavy Warrior y Femalek Nig ahora lo miraban con sorpresa y leves celos. Ese cangrejo olía increíble. En mi tierra natal, he visto casos similares con criaturas, comenzó el hombre. Esto se sintió muy similar a aquellos tiempos. Suponiendo que otras criaturas en la región se encuentren en un estado similar, le recomendaría precaución de su parte. A partir de ahora, espere que todas y cada una de las criaturas, aparte de nosotros, sean hostiles hasta que se demuestre lo contrario y actuar en consecuencia. Cierto, murmuró Heavy Warrior, dejando a un lado sus celos para asimilar las palabras del hombre. Pero casos similares, ¿eh? ¿Había alguna posibilidad de que este tipo realmente supiera la causa detrás de esta rareza? Porque el hecho de que Chica Druida se hubiera asustado muchísimo y todavía estuviera noqueada por lo que sea que había causado ese episodio de pánico seguido luego por este ataque de lobo vargo, Heavy Warrior nunca se consideró del tipo paranoico ni nada por el estilo, pero esta mierda tenía que estar conectada de alguna manera. Y si este tipo básicamente decía que había visto algo similar, entonces también podría obtener más información de él. Muy bien, entonces, si tienes razón en eso, ¿alguna señal en particular a la que debamos estar atentos? Heavy Warrior se inclinó hacia adelante mientras preguntaba, su entusiasmo se notaba un poco. Lamentablemente, no hay mucho que pueda decir en respuesta a esa pregunta, aparte de ser muy consciente de cualquier comportamiento inusual por parte de los demás. Niveles antinaturales de agresión por parte de la vida silvestre, comportamiento apaciguado en situaciones en las que tal cosa sería poco común. Cosas de esa naturaleza. Luego, el hombre se detuvo para darle otro bocado a esa deliciosa carne de cangrejo. Parecía reflexionar sobre algo. Pero tal vez tu joven a cargo debería ser capaz de detectar mejor cosas como esta una vez que despierte y se aclimate a las nuevas circunstancias. A Heavy Warrior no le molestó la relativa falta de información, aunque solo fuera por el hecho de que el tipo aparentemente era bastante comunicativo con ellos. Además, ayudó que sus palabras básicamente confirmaran lo que había estado sospechando durante unos minutos de todos modos. Puede que no parezca mucho para continuar, pero era mucho mejor que nada siempre y cuando las palabras del hombre fueran precisas. En este punto, la comida que Heavy Warrior había estado cocinando estaba casi lista y comenzó a sacar dicha comida del fuego y a entregársela a la mujer caballero y al niño explorador después de colocarlos en ropa resistente al fuego. Al igual que la carne de cangrejo del guerrero acorazado, las provisiones que llevaban consigo durante sus viajes eran alimentos fáciles de preparar que no necesitaban cubiertos ni platos, por la razón obvia de que era demasiado engorroso intentar cargar artículos innecesarios como esos. Supongo que será mejor que nos acostemos a pasar la noche después de esto, ¿eh? La mujer caballero murmuró mientras soplaba su comida para enfriarla un poco. Voy a suponer que mañana querremos salir muy temprano para recuperar el tiempo. Heavy Warrior gruñó afirmando su suposición. Normalmente, no les habría tomado tanto tiempo cubrir el terreno que querían, pero la situación actual obviamente había tenido un efecto significativo en las cosas.
Normalmente, habrían podido viajar un poco más durante las primeras horas de la noche, pero ahora con la confirmación de que casi toda la vida silvestre y posiblemente otras criaturas cercanas se vieron afectadas por lo que sea que estaba pasando, el líder del grupo no estaba dispuesto a arriesgar su propia vida y la de los miembros de su grupo, posiblemente teniendo que abrirse camino a través de un ataque nocturno extremadamente agresivo. Aún así, como siempre, sería mejor mantenerse especialmente en guardia incluso ahora. Yo haré la primera guardia, afirmó su compañero blindado. Lo repentino de esas palabras, además del tono firme utilizado, en realidad hizo que Heavy Warrior diera un ligero giro justo cuando estaba a punto de morder su comida. ¿Seguro? El hombre asintió. Lo soy. Además, tengo algunas cosas que hacer. Hacer la primera guardia me ayudaría en esto. Está bien. Entonces haré una segunda guardia. Heavy Warrior luego miró a Femalek Nigt. Harás la tercera guardia. Justo antes de que llegue el amanecer, nos prepararemos para salir de aquí. La mujer caballero se encogió de hombros, de acuerdo con la orden. Sin embargo, dirigió una mirada a su enigmático aliado. No sé cuál es tu problema en todo esto, grandullón, pero te concederé esto. Sabes cómo hacer tu parte. Ella solo tenía una leve sonrisa en su rostro mientras hablaba. Heavy Warrior puso los ojos en blanco. Ahí va de nuevo, su pomposidad regresa un poco. Y se pregunta por qué perdió el favor del Dios Supremo. El hombre se rió en voz baja. Mis gracias por el cumplido, señora. Así, el estado de ánimo tenso se calmó un poco y, a medida que pasó el tiempo, el líder del partido también pudo permitirse una sonrisa oculta. Toda la situación puede apestar a rareza, pero al final de todo, él y sus aliados seguían siendo aventureros. Era prácticamente su vida el llamado a lidiar con lo desconocido de esta manera. Después de todo, de otra manera no serían aventureros. El tiempo pasó. Todos terminaron sus comidas y pronto el grupo se fue a dormir, o al menos lo hizo Scout Boy. En cuanto a Heavy Warrior y Femalek Nigt, simplemente dormían ligeramente hasta que llegó el momento de hacer guardia. En cuanto a los Tarnised, ahora estaba sentado solo en la oscuridad de la noche, pensando profundamente. Sin embargo, pensar no era lo único que hacía. Tenía su siempre útil kit de artesanía y, aunque el fuego hacía mucho que se había apagado, todavía podía ver con suficiente facilidad para examinar sus materiales y preparar el simple proceso de elaborar algunos artículos. A su lado yacía una pequeña variedad de flores y musgo de las zonas húmedas escondidas por el área, bajo rocas o en otros lugares que habían estado fuera de la luz del sol. Los había reunido inmediatamente después del final de su comida y ahora llegó el momento de intentar ver si los materiales de este mundo podrían potencialmente sustituir a los materiales nativos del suyo. Primero, comenzó intentando crear un bolo simple, específicamente un bolo preservante. Las flores que había obtenido tenían un aspecto y una composición similar a los brotes sacramentales que normalmente se necesitaban para la receta. A través de su kit, usó los elementos reunidos para elaborar 3 de esos bolos, cada uno de los cuales hizo un bocado diferente del otro. El primer bolo se hizo con el musgo que se encuentra en este mundo en lugar del musgo de su mundo. El segundo bolo se hizo con las flores que había encontrado en sustitución del capullo sacramental. Finalmente, el tercer bolo se preparó tanto con musgo como con flores de este mundo en lugar de con sus ingredientes base. Solo tomó un momento hacer esto y los resultados fueron inmediatamente obvios. Un verdadero bolo de conservación era de color rosa claro, pero estos bolos eran casi blancos en comparación. El color rosado era opaco hasta el punto de que podía confundirse con blanco desde la distancia o completamente blanco en el caso del tercer bolo. El Tarnised hizo una mueca en silencio, sintiendo ya lo que eso significaba. Sin embargo, siguió adelante con el pequeño experimento, aunque solo fuera para confirmar o negar sus sospechas. Lo que pasa con los bolos en general es que, además de tener un efecto inmediato, simplemente sentían que realmente funcionarían. Si bien decir que estaban llenos de algún poder místico tal vez sería un poco inexacto, el simple hecho del asunto es que uno podría literalmente sentir los bolos en acción, incluso si estuvieran perfectamente sanos para empezar. Los 2 primeros bolos tuvieron cierto efecto, notó el Tarnised mientras los ingería en el transcurso de varios minutos, tomándose el tiempo entre cada uno para sentarse allí y analizar cualquier efecto que atravesara su cuerpo. De ninguna manera sería el elemento que cura todo lo que tendría un verdadero bolo, pero podía decir que aún sería capaz de neutralizar en gran medida cualquier dolencia que pretenda curar, lo suficiente como para que el usuario, con suerte, obtenga la ayuda adecuada.
Sin embargo, el efecto estuvo lejos de ser inmediato como el de un verdadero bolo preservante. Le tomó 1 o 2 minutos antes de que pudiera sentir vagamente cómo se activaba. No es una espera tan larga, pero cuando uno se está muriendo de podredumbre escarlata o alguna otra dolencia, el tiempo siempre era esencial. Después de todo, 1 o 2 minutos podrían fácilmente significar la diferencia entre la vida o la muerte. Luego probó el tercer bolo y no sintió ningún efecto, tal como lo había sospechado desde el principio. Esta vez, cruzó los brazos sobre el pecho y suspiró en voz muy baja. Si bien esto no fue una sorpresa ni una gran pérdida para él, significó que tenía opciones un poco más limitadas de lo que normalmente estaba acostumbrado. Si bien tiene mucha confianza en la resistencia que ha desarrollado contra, bueno, casi todo en su mundo natal, eso no significaba que estuviera a punto de ir y marchar a través de cualquier veneno u otra dolencia que este mundo pudiera arrojarle sin preocuparse. Todavía le quedaban muchos bolos en su inventario, pero con la posibilidad de tener que vender algunos de ellos por más monedas en el futuro, además de cualquier otra situación que pudiera surgir, muy bien podría agotar sus artículos en poco tiempo. Especialmente si fuerzas tan aterradoras como Frenzied Flame o Scarlet Rot hubieran logrado entrar en este mundo. Tal pensamiento casi lo hizo estremecerse, los Tarnisec solo podían imaginar muy bien cuán devastado podría llegar a ser este mundo si las cosas salieran como lo habían hecho las tierras intermedias. En cualquier caso, como siempre, lo único que pudo hacer fue prepararse lo mejor que pudo. En esta situación particular, eso significaba asegurarse de que funcionaba o no con los materiales de este mundo. Durante el resto de su tarea de vigilancia, pasó ese tiempo elaborando y probando los otros bolos, habiendo reunido muchos elementos sustitutos cercanos para usarlos en las recetas. Los resultados habían acabado siendo más o menos consistentes. Reemplazar un material con uno de este mundo resultó en un bolo con efectividad reducida, mientras que el uso de 2 sustitutos hizo que el resultado fuera inutilizable. Una verdadera lástima, pero al menos era mejor saberlo ahora que más tarde cuando pueda necesitarlo. Al final, solo pudo tararear mientras comenzaba a limpiar, guardando sus materiales además de los sustitutos. Al menos, los elementos de efectividad reducida aún pueden tener algún tipo de uso más adelante, por lo que sería mejor conservarlos. Veo que tiene el sueño ligero, comentó de repente el Tarnisec justo cuando guardaba su kit de artesanía. Heavy Warrior ya se había levantado y había comenzado a acercarse a él. El guerrero más joven se movía con admirable gracia a pesar de su estructura musculosa y su armadura, pero incluso a pesar de su aproximación silenciosa, el Tarnisec sintió que se acercaba con bastante facilidad. Hacía mucho que se había acostumbrado a la rapidez y el silencio con que los enemigos de su mundo podían moverse cuando querían. Comparado con eso, esto apenas cuenta como un juego de niños. Veo que tienes ojos en la parte posterior de tu cabeza, refunfuñó Heavy Warrior mientras sopesaba su gran espada con una mano. Una habilidad necesaria, como estoy seguro de que sabes. Ja, ¿no es esa la verdad? Heavy Warrior se dejó caer tan silenciosamente como pudo desde el otro lado del Tarnisec. No me molesté en mencionar esto antes, pero debo preguntar, ¿qué tan familiarizado estás con esto? Esta es la situación en cuestión, obviamente. Bastante familiar, me temo que decir, admitió el Tarnisec. Aunque si esta situación tiene o no la misma fuente, eso es algo que no estoy seguro de poder confirmar todavía. Solo puedo rezar para que sea algo completamente distinto. Pero en lo más profundo de su corazón, el guerrero veterano sabía que eran los dioses los que estaban trabajando en esta situación. Eso provocó un gruñido de Heavy Warrior. Estoy bastante segura de que mi amiga tenía una sospecha similar, un poco sorprendida de que se mantuviera callada sobre eso, pero supongo que incluso ella sabe cuándo contenerse a veces. Clavó la gran espada en el suelo. Bueno, normalmente, esta sería probablemente la parte en la que intento interrogarte por todo lo que tienes, pero tengo la sensación de que eso no nos llevaría a ninguna parte. Así que con eso en mente, déjame preguntarte. Una última cosa sobre esta situación de mierda. Sin falta. La mirada de Heavy Warrior era tan intensa como podía ser cuando habló de nuevo. ¿Se resolvió realmente el caso anterior? Lo fue, respondió el empañado. Pero solo después de un período largo y muy sangriento en la larga historia de mi tierra natal, fue una era en sí misma, me temo que decir. El Tarnisec observó cómo su respuesta simultáneamente tranquilizaba a Heavy Warrior y lo tensaba, una verdadera paradoja, pero aquí estaba viendo cómo sucedía tal paradoja de todos modos.
Dicho esto, hubo muchos otros factores en juego que perpetuaron lo que había sucedido, añadió Tarnised. Ese no parece ser el caso aquí hasta ahora, pero no he estado en estas tierras el tiempo suficiente para afirmar si eso es un hecho o no. Ya veo. Heavy Warrior estaba visiblemente conteniendo un suspiro apropiadamente profundo. Gracias por ser honesto, supongo. Ahora ve a descansar un poco. Es posible que eventualmente tomemos caminos separados, pero hasta entonces estaremos atrapados juntos en esto. El Tarnised asintió y procedió a levantarse, dándole las buenas noches al guerrero mucho más joven. Aunque simplemente caminó hacia un árbol cercano y optó por descansar contra él por un rato, todavía era algo. Cuando el Tarnised cerró los ojos y prácticamente ordenó que le llegara el sueño, aún así sintió que su cuerpo se tensaba. Este último día no fue más que un preludio de lo que estaba por venir. Tendría que estar listo para el acto principal lo antes posible. La llama se extendió sin signos de desaceleración. Desde que a los nómadas supervivientes se les mostró la locura, no les había tomado mucho tiempo tropezar o huir corriendo en la distancia. Les había tomado aún menos tiempo encontrar a un transeúnte de una forma u otra. Dichas personas habían sido tomadas completamente desprevenidas por los pulsantes y siniestros resplandores amarillos que servían como ojos para los nómadas y que habían resultado ser un error fatal. Solo 1 o 2 golpes de los nómadas enloquecidos habían sido suficientes para que estas personas fueran infligidas por la locura, corrompidas por la llama del frenesí, y ahora el grupo había logrado viajar más adentro de la tierra, después de lo cual finalmente encontraron una aldea. Luego otro pueblo. Cada uno había sido tomado completamente por sorpresa debido a que era de noche en ese momento y todos habían pagado un precio horrible por ello. Aunque un buen número de personas habían muerto en el ataque, muchas habían sobrevivido y estos resultaron ser los desafortunados, ya que sus ojos se habían quemado y la sangre casi parecía cera brillante cuando la locura se apoderó de ellos. Ahora, como una horda de muertos vivientes, tal vez en cierto modo incluso podrían considerarse tales, todos se movían al unísono, extendiéndose por la tierra en busca de más. En las tierras intermedias, la llama frenética había sido bastante contenida por las acciones de los 2 hermanos Omen, Morgoth y Mog, pero aquí en este mundo, no existían tales restricciones sobre ella. La llama ansiaba más y aquellos afectados por su locura intentaron llevar a cabo su voluntad omniabarcante y destructiva lo más rápido posible. El mundo de los 4 rincones pronto estaría al borde del incendio si esto seguía así, y hasta el momento, no parecía haber nada que pudiera detenerlo. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Por favor no olviden dejar un me gusta y un comentario para yo saber lo que piensan de este fanfic y seguir trayéndolo al canal. Cuídense mucho y hasta pronto, paz.